a grabar el mensaje de hoy, lo vamos a subir mañana para que usted lo pueda ver en mi estado. Usted puede verlo ahí, el link, para que pueda verlo de forma cuando usted tenga tiempo en su casa. Hoy se celebra el Domingo de Resurrección. La gente lo celebra de diferentes maneras. Y hay que respetar la forma como la gente lo celebra. La pregunta es, ¿cuántos entenderán lo que significa la resurrección para nosotros? El cristianismo, hermanos, se diferencia de las demás religiones por dos razones fundamentales. Hay más, pero solo voy a mencionar dos. Una de ellas es que Jesucristo es el único líder, que se puede llamar líder de una religión porque lo seguimos a Él, que nació de una virgen. El nacimiento virginal de Cristo es algo que nosotros lo abrazamos por fe, porque no hay explicación científica para que una mujer, sin tener contacto sexual con un hombre, pueda quedar embarazada. Y usted y yo creemos de que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, que se posó sobre María y ella quedó embarazada. Y cuando se le dio el anuncio que iba a quedar embarazada, dijo: no es posible, pues yo no conozco varón. A tal punto que José tuvo intenciones de dejarla secretamente, porque él era el novio, él era el que estaba comprometido en casarse con ella, y de momento su esposa está embarazada, o su prometida, porque todavía no se habían casado. Y esto habla muy bien de José, porque nosotros hablamos muy bien de María, porque ella tiene el protagonismo por ser la madre del Señor, pero pocas veces se menciona la actitud valiente de José. Porque ¿qué pasaría usted, los que somos hombres, si usted tiene una novia y usted la ha cuidado y no la ha tocado porque usted está esperando el momento del matrimonio porque se va a casar con una virgen? Usted va a ser el primero y usted anuncia la boda, reparte las tarjetas y viene la novia y le dice: estoy embarazada. Y no penses que es de otro hombre, estoy embarazada de forma divina. Créame que usted, al igual que yo, dudaríamos de las palabras de ella. Hombre, yo no me como ese cuento. Es que eso no es posible. José no entendía, pero habla muy bien de la integridad de él. Él decidió dejarla secretamente, sin exponerla a la crítica, sin decir a su familia: la voy a dejar porque me pagó mal. No, él la amaba. Dijo: él no puedo seguir con ella porque está embarazada de otro. Hasta que Dios, que conocía los pensamientos de José, le habló en sueños y le dijo: no la dejes. Un ángel le habló, porque lo que ella lleva en su vientre es obra del Espíritu Santo. El nacimiento virginal de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera nacido del fruto de la relación entre José y María, Jesús no podía salvarnos a nosotros, porque iba a llevar la sangre de José, y José, al igual que todos los hombres nacidos de Adán, nacemos en pecado. Y Jesús nació sin pecado porque Él no fue fruto del esperma de un hombre,
sino fue que fue un acto milagroso de Dios. Y María solo prestó su vientre para ir a alojar por 9 meses al Hijo de Dios. Por eso Jesús puede decir que Él era sin pecado antes de nacer, al vivir y al morir. Si Jesús nace de la relación entre José y María, Dios no lo hubiera resucitado. Porque el único que podía pagar la ofrenda por el pecado de todos los seres humanos tendría que ser una persona sin mancha y sin pecado, perfecto, puro y limpio. Por eso Él nació de forma virginal. Entonces, hermanos, el hecho de que Jesús haya resucitado significa que Dios tomó como agrado la ofrenda que Jesús le ofreció al Padre allá en el Gólgota, colgado de una cruz, abriendo los brazos a la humanidad, tomando el lugar de nosotros. Solo voy a mencionar 2 de las palabras de las 7 que menciona Jesús antes de morir. Una de ellas es aquella que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, a diferencia de nosotros, siempre disfrutó de la comunión con su Padre Celestial antes de nacer. Porque Jesús ya existía antes de nacer. Si usted lee el libro de Juan, la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él existió desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, antes de que Dios pusiera a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios ya sabía que Adán iba a pecar, producto de que Eva iba a ser engañada por la serpiente. Y eso iba a provocar la caída del hombre. Y el hombre estaba condenado a la perdición. Y antes de que ese pecado se produjera, ya Cristo había levantado la mano diciendo: yo voy a ofrendar mi vida por el ser humano para rescatarlo del juicio que le espera por haber pecado. Por eso, si usted lee la carta a los Efesios, dice que desde antes de la fundación del mundo nosotros fuimos escogidos. Ni habíamos nacido nosotros, ni habíamos pecado, ni conocíamos el pecado, y ya el sacrificio de Cristo, programado desde antes de que se creara la tierra, nos tenía predestinados a nosotros para que conociéramos al Cristo de la gloria y le sirviéramos por toda la eternidad. Cuando Jesús dice las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no solo habla de la comunión del tiempo presente, sino que Él disfrutó comunión con su Padre desde antes de que todas las cosas que vemos fueran creadas. Siempre estuvieron juntos, siempre fueron amigos, siempre estuvieron en comunión. Jesús no fue enviado a la fuerza a morir por nosotros. Él se ofreció. Cuando usted es padre, tiene varios hijos y decide mandar a alguien a la pulpería a comprar un refresco que es para todos, ¿qué es lo que dice el niño? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no manda a él? Jesús no esperó que lo mandaran. Él se ofreció. Él se ofreció, hermanos.
a tomar el lugar suyo, el lugar mío, el que nos correspondía a nosotros. Estando Cristo en la cruz, colgado en el madero, en medio de dos criminales, uno de ellos estaba burlando de él. Y dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Jesús no le quiso responder, pero yo sí le voy a responder, aunque él ya no me va a escuchar porque se está perdido. Pero que me escuchen los que se hacen la misma pregunta, ¿por qué el Señor no se bajó de esa cruz si era Hijo de Dios? Claro que podía bajarse. Claro que podía decir, renuncio, no voy a morir por los seres humanos. Porque si Jesús se baja de la cruz, evitando la muerte, no solo nos perdemos nosotros, sino los que ya habían muerto antes de que Cristo muriera. Y se pierden los que no han nacido todavía, antes de que Cristo venga por segunda vez. Si Cristo se baja de la cruz, no nos esperaría otra cosa más que el infierno a todos nosotros. ¿Sabe por qué no se bajó de la cruz? Por amor a usted, por amor a mí. Sufrió el dolor de la cruz, se aguantó en la cruz, porque dice que tenía puesta la mirada en la recompensa. Él estaba viendo las personas que estaba rescatando, a los que estaba salvando. Hermano, Cristo ya nos ve en el cielo a nosotros celebrando la boda del Cordero. Es cuestión de tiempo. ¿Cuántos años de vida le faltan a usted? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80. Cuando menos acuerde, esos años ya pasaron. ¿Que le va a tocar sufrir? Pues nos toca sufrir. Pero nada se compara con la gloria que vamos a recibir allá arriba, cuando el Señor nos diga, bienvenidos, hijos míos, bienvenidas, hijas mías, por ustedes yo no me bajé de la cruz. Y por eso es que están aquí. No por el mensaje del pastor Alfredo, no por el mensaje del pastor Edwin, no por el mensaje de ningún predicador. Están aquí porque yo no me bajé de la cruz. Démosle un aplauso al que no se bajó de la cruz. Habían dos ladrones ahí. Y el otro lo exhortó. Y le dice, no tienes cuidado de insultarlo a él. Él es inocente, él no merece estar ahí. Nosotros somos criminales. Y estamos recibiendo el castigo por nuestras malas obras. Pero él es inocente. Qué interesante, hermanos. Pero tiene que entender algo usted, hermano. Imagínense que estos dos tuvieron al mejor predicador de todos los tiempos. No hay predicador más lleno de amor, más lleno del Espíritu Santo, más lleno de gracia que Jesucristo. Y los dos tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio, de la voz del que personifica la esencia del Evangelio. Y dos escucharon el mensaje, pero uno se salvó y el otro se perdió. Y esa es la triste realidad, hermano. Unos se salvan, otros se pierden. Como dijo el hermano Giovanni al inicio, hay unos, hermanos, que están perdidos y ya no se puede hacer nada por ellos. Pero sí podemos hacer algo por los que todavía están con vida. Sobre todo los miembros de nuestra familia. Y aquel ladrón, a punto de morir, que nunca se congregó en una iglesia, que nunca dio una ofrenda, que nunca dio un diezmo, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso no le dijo, bueno, tú tienes que diezmar y ofrendar y ayunar. No.
No es por ofrendar, ni por diezmar, ni por ayunar. De cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La salvación no es por obras, hermanos. No es cuánto ofrenda, ni cuánto diezma, ni cuánto vas en la iglesia. Es por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. No es por cuánto ora o por cuánto ayuna usted o cuántos días al año usted se congrega. No es por eso. Porque puede ser que el día que el Señor venga usted no esté en la iglesia. Porque el Señor no va a venir en la noche. Ni en el día ni en la tarde. Va a venir como ladrón en la noche. Pero eso no quiere decir que va a venir en la noche necesariamente. Es que los ladrones llegan a robar en la noche para que no los miren. Para sorprenderlo a uno. Pero póngase a pensar en algo. Los que tienen familia en España se dan cuenta de lo que quiero decir. Cuando allá está anocheciendo, aquí está amaneciendo. Así que no me diga usted que porque usted no estuvo en el culto, el Señor no se lo va a llevar. El Señor tiene que llevárselo donde usted esté. Está manejando en el carro, está en el trabajo, está en su casa, va caminando, está sentado o está acostado. Si usted está en Cristo y tiene su lámpara, tiene aceite, el Señor lo va a levantar. Dele un aplauso al Señor, por favor. La segunda palabra que el Señor dijo antes de morir, después de decir, ¿por qué me has desamparado?, es consumado es. ¿Y qué significa esa palabra consumado es? Señor, cumplí mi misión. He vivido para ti estos 33 años, sin pecar. He soportado los dolores de esta cruz, los latigazos en mi espalda, los clavos en mis manos y en mis pies y la corona de espina, el desprecio de la humanidad. Lo he soportado todo por amor a los que creen en mí. Consumado es, hermano, es decir, Señor, cumplí mi misión, ahora cumple la tuya. ¿Y cuál era la misión de Dios? Es que si Dios aceptaba la ofrenda de Jesús, Él al tercer día tenía que resucitarlo. Hermanos, si el Señor no hubiese resucitado, de nada nos hubiera servido que haya muerto por nosotros. Porque no solo era suficiente morir, tenía que morir puro, sin pecado y sin mancha, para que el Señor lo resucitara. Entonces la resurrección cobra un significado especial para nosotros los creyentes, porque es el único líder de alguna religión de las más grandes que existen. Es el único que no se quedó en la tumba. La segunda religión más grande después del cristianismo es la religión musulmana. Su fundador es Mahoma. Y los musulmanes conocen dónde está la tumba de Mahoma. Nosotros sabemos dónde está la tumba de Jesús. Pero los musulmanes saben que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. La tercera religión más grande luego del cristianismo y el islam es el budismo de los chinos y los asiáticos. Creen en Buda. También ellos saben dónde están los restos de Buda. Ahí están los huesos. Y otros movimientos que no se pueden considerar religión, pero que han sometido a la humanidad, que son los fundadores del comunismo. También van y lo veneran allá en Rusia, donde está su fundador. Ahí están los restos de él. Los líderes más grandes que han existido, se sabe dónde están los restos, porque les hicieron una tumba en memoria de ellos.
Si usted y yo pudiéramos ir a Israel y preguntamos cuál es la tumba donde depositaron el cuerpo del Señor, ahí está. Y usted tiene la oportunidad de entrar, se va a dar cuenta que la tumba está vacía. Porque el Señor no está allí. Yo no necesito ir a Israel, porque el Señor no está allí. Ahí está la tumba. Pero la tumba está vacía. Ni la muerte lo pudo retener. Venció al enemigo que todo el mundo le tiene miedo. Cuando la muerte llega, la gente dice, yo no me quiero morir, no me quiero morir. Son los que no conocen a Cristo, pero si usted conoce a Cristo, tiene que decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le tenga temor a la muerte. La muerte es un paso para entrar a la vida eterna. Ahora bien, como la resurrección diferencia el cristianismo de las demás religiones, los ateos, los científicos tratan de negar la resurrección de Cristo e incluso los líderes religiosos le dijeron a Poncio Pilato, pon guardias frente a la tumba porque estos son capaces de robarse el cuerpo para decir que el Señor ha resucitado. Y pusieron guardias. Por eso hoy vamos a hablar sobre las evidencias de la resurrección. ¿Qué evidencias hay de que Jesús resucitó? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Usted tiene que tener claro, hermano, la resurrección de Cristo debe motivarlo a usted a seguir adelante, a levantarse en medio de las pruebas, a vencer en medio de la enfermedad, a no dejar doblegar su fe por los problemas que usted enfrenta. Óigame, ¿qué es lo que le dice el mundo a la gente? Todo tiene solución menos la muerte. Bueno, Cristo dice, en Él hasta la muerte tiene solución. Y si tiene solución la muerte, y si usted sirve a un Dios que resucitó a un hombre que tenía 3 días de muerto, ¿qué es lo que Él no puede hacer por los problemas que usted tiene? 1 Corintios capítulo 15, la resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El secreto del evangelio, hermanos, es oírlo, recibirlo, creer en él y perseverar en él. Porque el verso 2 dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Volvemos al tema. Unos son los que se salvan y otros son los que se pierden. ¿Cómo sabemos quién es salvo y quién está perdido? Es difícil saberlo. Eso solo Dios lo sabe. Pero Él nos dio unas pautas para tener una idea. Y dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay gente que le gusta oír el evangelio, pero no lo recibe. Hay otros que lo oyen y lo reciben, pero no perseveran en él. Así como estos 2 hombres tuvieron la oportunidad de recibir el evangelio ante el mejor predicador de todos los tiempos, y uno se salvó y otro se perdió, seamos claros, no todos los que están dentro de las iglesias se van a salvar. Porque muchos somos llamados y pocos los escogidos. Si usted es un escogido
Es alguien que escuchó el Evangelio, recibió el Evangelio, creyó en el Evangelio y persevera en el Evangelio. Porque si alguien no persevera en el Evangelio, entonces no lo ha conocido. Y si no lo ha conocido, no es salvo. Usted puede estar frente al mejor predicador, escuchar el Evangelio todos los días, pero si no lo recibe, si no cree y no persevera en él, igual se va a perder. ¿Y cómo sé eso? Bueno, les pongo un ejemplo. Judas vivió 3 años completos con el mejor predicador de todos los tiempos. Cristo no solo predicaba el Evangelio, vivía el Evangelio. Judas escuchó a Jesús predicar las maravillas de la palabra de Dios. Judas miró a Cristo sanar enfermos, sanar a los ciegos, sanar leprosos, resucitar a Lázaro. Judas miró levantar a aquella joven que le dijo, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Judas miró cuando Cristo alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que equivale a decir como 20,000 personas. Judas miró a Jesús detener el viento y el mar. Judas miró a Jesús liberar al endemoniado gadareno. Judas miró a Jesús convertir el agua en vino. Pero Judas jamás conoció al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. Porque si lo hubiera conocido, no lo hubiese entregado por míseras 30 monedas de plata. Y asumiendo que cualquiera comete un error, si Judas hubiera conocido al Señor, no se hubiese suicidado. Porque Pedro cometió el mismo pecado, que equivale a traicionar a Jesús, negarlo por 3 veces. Pero Pedro, a diferencia de Judas, sí creyó en el Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando Jesús se subió a la barca de Pedro, y Pedro miró cómo pescaron aquella gran cantidad de peces, Pedro se saltó de la barca porque estaba un poco medio desnudo y se cubrió con el agua y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pedro, ahora tú vas a ser pescador de hombres. ¿Usted cree que si Judas hubiera tenido un arrepentimiento verdadero como el que tuvo Pedro, Jesús no lo hubiera ido a buscar, así como fue a buscar a Pedro? Lo que pasa es que Judas, a diferencia que Pedro, no recibió el Evangelio, solo lo escuchó. No creyó en el Evangelio. Y como no creyó, no perseveró en él. En otras palabras, Judas no experimentó el nuevo nacimiento. Los que se salvan y los que se pierden. Por eso, hermanos, no dé por sentado que sus niños son creyentes solo porque usted los trae a la iglesia. Presénteles el Evangelio. Hábleles que para ser salvos hay que creer en Cristo y entregarle la vida a Cristo, y ellos tienen que poner su fe en Cristo voluntariamente. Que no nos pase como cuando estamos en la iglesia católica, que allá todo el mundo dice que es católico y jamás han ido a misa. Soy católico, dice. Solo porque sus padres los llevaron ahí toda la vida. Que sus hijos no sean evangélicos porque usted es evangélico, que ellos sean evangélicos porque ellos creen que el único mediador
entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y fuera de Él no hay salvación. Entonces, hay que oír el Evangelio, hay que recibirlo y hay que creer en Él. Y el que cree, persevera en Él. Y perseverar en el Evangelio no significa ser perfecto, no significa que usted jamás va a caer. Usted va a caer, y muchas veces. Pero la Escritura dice, 7 veces cae el justo, y las 7 veces Jehová lo levanta. Aquí tiene claro que tenemos las bendiciones del reino de Dios. Una de las más grandes de las bendiciones que nosotros tenemos es el perdón. Si Jesús nos manda a nosotros a perdonar al hermano, ¿cuántas veces no nos va a perdonar Él? Y Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7. Pedro consideraba difícil perdonar a un hermano 7 veces. Difícil, Señor. Pedro, yo no te dije hasta 7, sino 70 veces 7 al día. Si nos manda a perdonar a nuestro hermano 70 veces 7, ¿cuántas más no nos va a perdonar Él? Porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El que se humilla será exaltado, y el que se exalte será humillado. Hermanos, cuando pequemos, no encubramos nuestros pecados, más bien vayamos donde Él y seamos transparentes. Digamos, Señor, he pecado, perdóname. Y algo interesante con el perdón de pecados es la historia del hijo pródigo. Este muchacho venía de un chiquero de cerdos, hediondo a estiércol de cerdo, hediondo a lodo, andrajoso, sucio, ropa sucia, pelo sucio, no se bañaba. Mi hijo diré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se levantó y se fue. Ni había empezado a hablar con su padre, y el padre lo vio desde lejos y corrió a abrazarlo. No lo mandó a bañar primero, no, lo abrazó con toda la suciedad que traía. Porque Dios no nos perdona nuestros pecados porque nosotros merezcamos el perdón. Perdona nuestros pecados porque se acuerde de aquel que dijo antes de morir, consumado es. Esta ofrenda que yo voy a dar, como mi sangre es pura y sin pecado, cubrirá todos los pecados de mis hijos, los pasados, los presentes y los futuros. Ese es el poder de la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Cuando Juan vio venir a Jesús que se venía a bautizar, su expresión y sus palabras lo remontaron al Antiguo Testamento, cuando se ofrecía un cordero que lo único que hacía no era limpiar pecado, sino cubrirlos. Él miró a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No dejes que el diablo te recuerde tus pecados pasados. No lo permitas. Porque la Biblia dice, cuando tú te arrepientes, Dios borra esos pecados y Él ya no se acuerda. Los lanzó al fondo del mar. Y si Dios no se acuerda, tú tampoco tienes que recordarlo. Y no permitas que el diablo te lo recuerde. El diablo decía, es cierto, no niego que pequé, pero Cristo ya me perdonó con su sangre. Hay manchas que no salen de la ropa. Hay detergentes que no pueden quitar la grasa. Pero la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier detergente. No importa la mancha que haya en tu vida, la sangre de Cristo la limpia. Bendito sea el Señor.
Demos un aplauso al Señor, porque Él es bendito por los siglos de los siglos. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Un fruto de que usted ha creído correctamente es que usted va a retener las palabras de Cristo. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando Él dijo, consumado es, Señor, recibe mi vida por los pecados de los que creen en mí, conforme a las Escrituras. Isaías 53, verso 5. Vamos a usar un poco de Biblia ya para terminar. Del 5 al 12. Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Verso 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Verso 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, lo que le da poder a la resurrección es que la resurrección no fue un invento de los discípulos. Porque para que fuera invento de los discípulos, ellos tenían que crear ese invento en el momento de la formación de la religión cristiana. No, la resurrección de Cristo ya estaba profetizada en las Escrituras antes de que Cristo naciera. Entonces, la primera evidencia es que la resurrección es algo que está profetizado en las Escrituras. Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16. Verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está profetizada en el Salmo de David la resurrección de Cristo, porque Él fue a la cruz confiadamente, porque Él sabía que su Padre no lo iba a dejar en el Seol. Esa es la profecía de la resurrección. Le doy otra. Oseas 6:2. Oseas está después de Daniel. Y Daniel está después de Ezequiel. Verso 1 y 2. Venid, capítulo 6 de Oseas, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará
y viviremos delante de Él. ¿Qué tiene que ver eso de que nos va a resucitar a nosotros, hermano? Cristo es la primicia de todos los que resucitan. Esto es lo que quiere decir, que todos los que creen en Él son beneficiados de la resurrección que Él recibió después de 2 días, porque Jesús resucitó al tercer día. Y eso le debe llenar de emoción, porque usted, hermanos, y yo, cuando muramos, vamos a ser sepultados y nuestro cuerpo se va a convertir en huesos nada más. La carne va a desaparecer, la carne se corrompe, los gusanos se comen nuestra carne y solo quedan los huesos. Pero esos huesos que son depositados algún día también resucitarán como resucitó el Señor, que es el primero que ha resucitado. Es que otros resucitaron como Lázaro, pero volvieron a morir. Nosotros esperamos la resurrección donde no volveremos a morir. Seguimos. Y que verso 4, verso 5, aquí están las evidencias de la resurrección. En primer lugar, verso 5, que apareció a Cefas y después a los 12. No tengo tiempo para leer esas escrituras, usted ya las ha leído. El Señor le apareció a los discípulos, pero no solo a los discípulos. Mire lo que dice ahí. El verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y qué interesante esta evidencia. Cuando Pablo está escribiendo este pasaje, él dice, de esos 500 hermanos a los cuales Jesús se le apareció después de haber muerto, algunos todavía viven al día de hoy. En otras palabras, si no me creen a mí de que el Señor resucitado, vayan a buscar a Santiago, a no sé cómo se llamaban ellos, y pregúntenle, ¿usted miró al Señor? Sí. Y hay otras personas que puedan comprobar eso. Habíamos 500 ese día. Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Supongamos de que hubiese sido un invento de estos 500. Pongámonos de acuerdo y digamos que el Señor resucitó. Usted puede sostener una mentira por un tiempo. Pero si usted viene y le dice, usted es creyente, usted cree en Jesús, ok, va a morir ahorita. A pedradas, como mataron a Esteban. ¿Moriría usted por una mentira? ¿Daría su vida usted por algo que sabe que no es cierto? Ninguno de nosotros lo haría. Ellos ofrendaron su vida porque con sus propios ojos miraron al Cristo resucitado. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos que no lo hemos visto? Bueno, son para nosotros las palabras que Jesús le dijo a Tomás, porque Tomás, al igual que muchos de nosotros que de repente éramos incrédulos o somos incrédulos todavía, le dijo a los demás compañeros, condiscípulos de él, que le dijeron, hemos visto al Señor. Tomás, se nos apareció. Tomás era como científico, hasta que no vea la marca en sus manos y la marca en sus pies, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Y pum, se le apareció el Señor. Mete aquí tus manos, aquí en las marcas de los clavos. Mira mis pies y mira mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y añadió unas palabras, hermanos, que se referían a usted y a mí. Bienaventurados los que no vieron,
pero creyeron. Yo no lo he visto, pero creo en Él, lo sigo a Él y lo seguiré hasta el último día de mi vida. No necesitamos verlo para creer en Él, porque Él es más real que el sol que vemos todos los días. Bendito sea el nombre de Dios. Regresemos a 1 Corintios 15. La importancia de la resurrección, hermanos, esto es maravilloso. 1 Corintios 15. Ya estamos terminando. Después apareció Jacobo, verso 7. Después a todos los apóstoles. Verso 6, para que quede claro. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 8. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Sabe cuál es la otra evidencia de que Cristo resucitó? Los miles y miles de cristianos que alrededor del mundo dan testimonio de que Cristo los ha transformado. Usted está incluido en esa lista. Cristo nos cambió la vida, hermanos. Nuestra vida es diferente desde que conocimos a Cristo. Antes teníamos religión, veníamos de la religión que todo el mundo confiesa en el continente latinoamericano, pero allá no conocimos a Cristo, oíamos de Él y nos enseñaban una imagen de Él. Aquí no nos han enseñado ninguna imagen, pero en nuestro espíritu le conocemos y sabemos que Él es real. Quiero que se ponga de pie, por favor. Y vamos a ver que la resurrección de Cristo nos debe llenar de una esperanza, que nos debe animar a seguir adelante en medio de cualquier problema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Todos lo vamos a leer. Y usted debe sentirse dichoso y feliz de ser seguidor de Cristo. Capítulo 4, verso 1. Lea conmigo. Leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pasemos al verso 13. Verso 13. Lea conmigo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego el verso 17.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Verso 18, ahora quiero que lea el verso 18. Lea conmigo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando usted esté lleno de problemas, aliéntese y dígase: el Señor ha resucitado. Si Él venció la muerte, este problemita es nada para el Señor. Esta enfermedad es nada para el Señor. Y si me toca morir en este problema, bueno, el Señor me va a resucitar. Cierre sus ojos. Agradézcale porque Él ha resucitado. Agradézcale porque Él está a la diestra del Padre y Él intercede por usted, por sus hijos. Él está velando por usted. Él sabe cuando usted sufre y Él está ahí diciéndole al Padre: yo morí por Él, yo di la vida por Él. Por eso, ayúdale, concédele misericordia, levántalo, porque Él es mi hijo, mi hija. Él no está solo, no está sola. Y Él nos recuerda las últimas palabras. Repítelo conmigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, gracias, gracias. Cantémosle este canto al Señor como ofrenda de gratitud por lo que Él hizo en la cruz por nosotros y por lo que sigue haciendo ahora que está a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia. Permítame, tome un poco de agua. Gracias. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco en el nombre de Jesús. En el nombre majestuoso, digno de proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey.
postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Gloria a Dios. Tenemos unos minutos, hermanos. Agarre su Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 1. ¿Por qué tenemos que amar y respetar a Cristo, honrarlo y vivir una vida agradable a Él? Eso Pablo lo escribió en Filipenses capítulo 2, verso 1. Filipenses 2:1. Mientras lo encuentra, voy a darle lectura y usted sigue la lectura con la vista. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a leer todos del verso 6 al 11. Lea conmigo, verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Den una ofrenda de aplauso a Jesús. Se merece toda la gloria, toda nuestra alabanza, toda nuestra devoción, toda nuestra adoración. Se la merece Él. Oremos. Dele gracias a Jesús, porque se ha revelado a usted y usted le conoce, usted cree, usted le sigue, usted le sirve, usted lo adora. Usted desea algún día estar ahí arriba en la boda del Cordero con Él. Padre, gracias. No tenemos con qué pagarte lo que has hecho por nosotros. Sabemos que hace ya 2000 años tú resucitaste, Señor, de entre los muertos. Te le apareciste a los discípulos y luego ascendiste al cielo. Y ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eres real y verdadero, Señor. No te vemos, pero te sentimos. Y aunque no te sintamos, igual seguimos creyendo en ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Pueden sentarse un minuto, por favor.